El arte en general nos importa una mierda. Y a los artistas muchas veces también. Y esto es, en mi opinión, por un problema que forma sistemáticamente parte de nuestra sociedad. Algo que no sé si tendrá nombre, pero yo le llamo el mito del talento. Es el conjunto de creencias falsas sobre el arte, que indignifica a los artistas a los ojos de la sociedad y de nosotros mismos. Esto es, como digo, aplicable a todo arte, pero me voy a centrar específicamente en el caso de los actores. Los actores tienen una estrella, pero es talento, no es trabajo. De ahí concluyes que la gente que recibe dinero siendo actor son la hostia. Y reciben mazo de pasta, por tanto tienen que hacerse famosos. Aquí viene el típico comentario estúpido de cuando le digo a alguien que estoy estudiando para ser actor y me dice, acuérdate de mí cuando salgas en una peli famosa. Y si no quiero hacerme famoso, ¿qué? Es más, los actores solo pueden actuar en películas. Es más, los actores solo pueden actuar. Bueno, de qué puede hacer un actor hablaré más adelante. En cualquier caso, esto da una imagen irreal de los actores, de que son innecesarios para la sociedad. Y esto es una mentira como un castillo. Y aquí voy a la creencia número 2. El ocio no es práctico ni necesario, por ello no merece ser remunerado. Los actores no son importantes y si ganan dinero es porque tienen talento, no porque se lo ocurren, no porque tengan conocimientos ni experiencia. Si todo el mundo cree eso, en efecto, ¿quién va a pagar a un actor? Pero esto es una evidente contradicción social. Nos están bombardeando todo el día con ocio, con música. Las consumimos. Nos ponemos música para ducharnos, hacemos maratones de Netflix con colegas. Pero a la hora de la verdad, a nadie le importa eso una mierda. Existe como el sentimiento general y contradictorio de que todo el mundo puede actuar y a la vez el sentimiento de que solamente la gente con talento puede hacerlo y triunfar. Por ellos mismos, sin ayuda. Cuando en casi todas las películas existen coaches actorales. Cuando Max Martin compone la gran mayoría de los hits de pop de nuestros días. Os dejo un vídeo de hecho al respecto de Max Martin. Vivimos en una sociedad en la que no solo hacen falta, sino que dependemos de los diseñadores, de los músicos y de los actores. Y además de forma muy evidente. Si todos los actores del mundo dijésemos un día, independientemente de nuestra formación, hoy no trabaja ni Dios, hoy no se rueda un corto universitario, hoy no se hace ni una sola función de teatro amateur con cartelera. Hoy mis derechos sobre mi imagen y mi voz que están en este y en este anuncio no se pueden emitir. Ese día íbamos a saber por qué hacen falta actores y actrices. El día en el que encendieses la televisión y solo pudieses ver el telediario. El día en el que Netflix no funcionase y los cines y teatros estuvieran cerrados. Pero claro, los derechos de imagen los tiene siempre la productora a quien se los vendes. Pero claro, es que mi amigo estudia medicina y tiene una entrega y no tiene dinero para pagarme. Pero claro, es que es una producción amateur y pues no voy a pagar porque es amateur, ¿no? Y además en países como España es ilegal, por cierto. Y pasa lo que pasa, que el 90% de las ofertas de trabajo de actores son empleos no remunerados. ¿Pero cómo es esto posible? A nadie en su sano juicio se le ocurriría poner un anuncio que dijese necesito un fontanero para que me arregle la tubería. No remunerado. Y no lo haces por algo muy simple, porque tú estás contratando a una persona que va a ir a tu casa a hacer algo que o bien tú no puedes hacer o bien que a ti no te apetece hacer. Y es una persona que sobre todo se va a tirar su tiempo en tu casa. Pues con un actor igual, por muy malo que sea, por muy amateur que sea. Pues si quieres a un actor para que te haga una chapuza, pues le pagas, al igual que pagas a un fontanero. Tampoco se trata de sacar de pobre al primero que te haga una chapuza, sino de valorar lo que hace. Yo me he tirado más de 12 horas de rodaje en un día sin recibir un solo euro. Y claro, esta situación nos sonará familiar a todos los actores, porque claro, nos encanta actuar, entonces no nos importa hacerlo gratis. Bueno, esto es tirarse piedras al propio tejado, y de esto hablaré luego. Los actores nos autoexplotamos, otros ganan dinero o beneficios a nuestra costa, sin que nosotros podamos exigirles nada. Y claro, siendo así, pues ¿para qué pagar actores, no? Mejor poner que el anuncio es no remunerado y ya está. Si puedo no pagar al fontanero, pues no le pago. Y no te quejes, no te quejes. Porque como te quejes estás marcado para toda la vida y de repente empiezan a no llamarte de castings. Así que cuidadito, porque a nadie le apetece trabajar con un actor que exige lo que se merece. Mejor coger a este chaval, ¿no? Que está probando a ser actor. Esta es una de las cosas por las que defiendo la educación formal universitaria de artes escénicas. Aquí donde me veis soy el primero que soy autodidacta, El primero que prefiere hacer cursillos con profesionales fuera de universidades. Pero la educación formal, independientemente de que luego la abandones, te da cosas básicas. Aprendes que el teatro es un oficio, que tienes conocimientos por los que mereces retribución. O simplemente demuestras unas habilidades por las que mereces retribución. Y esta idea, por supuesto, va de la mano de otra inevitable creencia, que es que, claro, todo el mundo puede ser actor.
Bueno, sí y no. De esto ya hablé en este vídeo. Y aquí entramos en el infinito debate del intrusismo en la profesión. Personalmente creo que el problema no es el intrusismo. Este existe en todas las profesiones, sino en todo este sistema de creencias que impregna la sociedad. Si a esa gente que prueba a ser actor se la tuviese que pagar, ya verías cómo a la gente le iba a importar que los actores estudiasen. Porque ya que pagas, supongo, pagarías a alguien con formación. Y así el intrusismo se iba a acabar en un momento. Y además, si los rodajes y las representaciones no remuneradas se sancionaran, otro gallo cantaría. Pero la realidad es que al final somos nosotros, los actores, los que aceptamos esos trabajos. Tengo que aceptar eso, porque prefiero trabajar gratis que no trabajar. Porque necesitamos material para hacernos el currículum, porque necesitamos hacernos un videobook. Entonces nos compensa hacer cosas gratis que nos pueden retribuir más adelante. Caldo de cultivo magnífico para que todo el mundo se aproveche de nosotros. Todo está pensado para que trabajemos lo más posible, cobrando lo menos posible. Pero eso sí, si trabajas, te untamos bien de pasta, claro, para que no tengamos competencia, para que la gente siga pensando que ser actor se nace, no se hace, para que sigamos ganando con esos programas de Got Talent y Tú sí que vales. Es que un actor es una persona con talento. Y hay que pagarle, claro. Y si estudia, que nadie lo sepa. Un buen actor es un actor que tiene talento, innato, y por ello gana mucho dinero, los actores, pero solo si son buenos. Esta es una idea que aleja muchísimo a los actores de la gente normal. Y bueno, como si los actores fuésemos de Júpiter o algo, ¿sabes? Esto es una contradicción en sí misma. DiCaprio no tiene sentido si nadie le ve. Ningún arte tiene sentido si no hay espectadores. Y los actores somos gente entrenada por medio de estudio académico o de práctica, o de las dos. Si eres famoso o si ganas mucho dinero, es que eres bueno. Pues no. Yo he visto actuaciones mucho mejores de las de Tom Cruise por gente que no conoce ni Peter. El mismo Michael Chekhov abandonó una obra en mitad de función por una crisis psicológica. Y su técnica hoy es estudiada en todo el mundo. Ser buen actor no te garantiza poder vivir de tu profesión. En ningún caso. Eso implica que por ende ser mal actor tampoco te lo impide. Ejemplos de estos tenemos a raudales y estoy seguro que os vienen 1000 ejemplos a la cabeza. La cosa es que, seas bueno o no, es jodidísimo vivir de actor. En España solo el 8% de los actores ingresan más de 12.000 euros al año. Hay un 2% que sí es cierto que cobra más de 30.000. Pero de los demás, más de la mitad, más del 50% no supera los 3.000 euros al año. Y va peor porque de hecho cada año se está reduciendo la empleabilidad en España. Pero vamos, esto no es algo que pasa aquí. En Estados Unidos, en Estados Unidos pasa igual. El salario anual medio de los actores es de $45.256, que es unos $3.000 por debajo de la media nacional de Estados Unidos. Y puede parecer mucho dinero, pero en Estados Unidos necesitas unos $40.000 al año para poder vivir normal. Podríamos decir entonces que el salario medio de un actor es aceptable, si no fuese porque el 65% de los actores cobran mucho menos de $40.000 al año. Para nada suficiente para pagar las cuentas. O sea que en contexto, la cosa sigue bastante mal. E incluso en Reino Unido, donde el respeto a los actores es máximo, pasa lo mismo. Aun con el glamour, la realidad es que para la vasta mayoría de actores, la profesión falla para llegar a fin de mes. Y muchos tienen que recurrir a segundos trabajos y a actuar gratis con la esperanza de que alguien se fije en ellos. Los datos de todo esto en la descripción. Hasta este punto es dañino el mito del talento. Pero, ¿por qué valoramos el talento? Valoramos el talento porque es algo que vemos como repentino, innato y permanente. Y que además permite hacer cosas eficaces y rápidas. Pero ningún actor actúa así. En teatro se ensaya durante semanas o meses hasta tener una obra que sea susceptible de ser representada. El tiempo promedio del rodaje de un largometraje excede el año. Y a saber la cantidad de tomas de mierda que habrá hecho Meryl Streep a lo largo de su carrera. Y que seguro sigue haciendo. Por estas cosas, además, la gente prefiere el cine al teatro, cosa que además no entiendo por dos motivos. Lo primero, que son artes distintos basados en cosas distintas y con distintos objetivos. Es como decirme que prefieres la literatura a la pintura. Pues es que no se pueden comparar, es que son cosas distintas. Tienen cosas en común, como todas las artes, pero son distintas. Y lo segundo, la forma de actuar y las habilidades que necesitas como actor difieren. No tienen nada que ver un rodaje con un ensayo de teatro. Y a partir de ahora me voy a meter a cuestionar el mito del talento, diferenciando entre cine y teatro. Nos flipan los actores de cine. Nos flipan en el único sitio en el que el actor es el menos importante. El cine es el triunfo de la imagen sobre la palabra. Lo único que es realmente imprescindible para hacer una película es una cámara y una persona que edita el vídeo. Y hay 1000 cosas de la expresividad del actor que no dependen del actor. Algo tan tonto como la angulación, como la luz, como el vestuario. O en el montaje, en el que te has cargado todas las tomas que no valían de aquella famosísima improvisación de Robert De Niro en Taxi Driver. ¡Hostia! Que resulta que la interpretación de un actor no depende del actor. Pues no, hijos, no. La actuación es una de las cosas que componen una película.
o una obra de teatro. Y en eso, el cine y el teatro se parecen mucho. Hay mucha gente detrás y delante de las cámaras, aparte de actores y actrices. Hay iluminadores, escenógrafos, directores de arte de fotografía, directores, dramaturgos, guionistas, scripts, músicos en muchos casos, productores, organizadores, promotores. Es un aparato enorme. Y os digo una cosa, a mí me encanta el cine, pero siempre partiré una lanza al favor del teatro. La ventaja evidente que tiene el cine sobre el teatro es la reproducibilidad. Que puedes encapsular una película y enviarla, hacer Blu-rays, piratearla. Con el teatro no puedes hacer eso. Pero es así porque el teatro es un arte viva. A diferencia del cine, el teatro no puede existir sin actores. O si lo hace, muy difícilmente. Y además, todo actor de teatro puede actuar en cine reciclando sus recursos. Pero al contrario, no. En la música lo vemos muy claro. ¿Qué es mejor, ir a un concierto o escuchar música en el móvil? Pues en la actuación igual. Si tú quieres ver a un actor, ve a verle el teatro. No es lo mismo ver llorar a Anne Hathaway en Interstellar que verla llorar en tu propia cara. Es muy distinto. Y aquí, por supuesto, se generan dos posturas. La de prefiero el cine al teatro, que como digo es absurda porque comparten cosas pero son distintas. El cine es el arte de la imagen en movimiento. El teatro y las artes escénicas en general son el arte de la experiencia humana compartida. Y luego está la de prefiero el teatro al cine, pero voy más al cine. Y aquí es donde entra el penúltimo mito. Esta creencia es parcialmente cierta, pero porque no se hace bien. O peor, porque no se quiere hacer bien. En República Checa el teatro está subvencionado. Las entradas valen entre 50 y 200 coronas checas, que es entre 2 y 8 euros. Y la gente no solo va al teatro, sino que repite. Y además, repetir en teatro es la leche, porque viendo lo mismo ves una cosa distinta. Cubre siempre tus expectativas, pero es siempre una experiencia diferente. Una película, lo siento, siempre será igual. Da igual las veces que la veas. Te darás cuenta quizá de cosas nuevas, pero la película en sí seguirá siendo la misma. Y en concreto, además, los festivales de teatro mueven mucha pasta. Ya hablé de esto en este vídeo, por el transporte, porque la gente repite, como digo, por el boca a boca, por los bares y restaurantes relacionados con todos los eventos. Yo voy a ir la semana que viene al Encounter Festival de República Checa, aquí en Brno. Y voy a ir a 6 obras de teatro por 11 euros. 6 obras de teatro. Literalmente voy más al teatro aquí en República Checa de lo que voy en España. En Chequia, en 9 meses, probablemente habré ido más al teatro que lo que he ido en España en toda mi carrera. Porque si se pone en medio, las entradas no te tienen que costar un ojo de la cara. Pero volvemos a lo de antes. Es más fácil pagar a unos pocos, mucho dinero y otros no pagarles nada. Así, monopolizas a los actores y mantienes vivo ese Star System que, aunque con cambios, sigue funcionando desde los años 20. Vamos, un negocio redondo, a costa de la indignificación de los artistas, por supuesto. Y todo esto además fundamenta una de las creencias más estúpidas de toda la lista, que será la última de la que voy a hablar hoy. Un actor solo puede ser actor, ¿no? No existen los coaches actorales, no existen asesores de movimiento escénico, no existen dobles para películas de animación, no se hacen experimentos con actores, ¿no? Voy a enumerar los oficios que puede tener un actor, complementándolo o no con otras disciplinas. Evidentemente, actor o actriz de cine, de televisión o de teatro, no hace falta que diga más. Figuración, de extra, vaya. Performer, no todas las artes escénicas son teatro, hay expresiones artísticas que están basadas en el uso del cuerpo y de sus emociones, y no solo la voz, que parece que todo en la actuación es palabracracia. Coach actoral y profesor de interpretación, pues para ayudar a otros actores durante rodajes o durante funciones o a prepararse. La gran mayoría de los actores famosos tienen uno. Bernard Hiller, por ejemplo, es el coach más famoso de Hollywood, que ha ayudado entre otros a DiCaprio o a Javier Bardem. Coach para hablar en público, porque hay gente que tiene dificultades para hablar en público y pues bueno, los actores aprendemos a hacer esto. Dramaterapeuta, que evidentemente necesitas formación complementaria de psicología y de otras cosas para esto, pero si tienes formación complementaria de psicodrama o de arcoíris del deseo, muy probablemente puedes ejercerla y hacer mucho bien a personas que lo necesitan. Dobles de acción de animación, porque las películas de animación necesitan de gente que preste su cuerpo para registrar movimientos reales que luego se convierten en animación. Y para eso hace falta actores. Actores para experimentos. La gran mayoría de experimentos de psicología, en especial sociológicos, requiere de actores que sepan inducir y crear situaciones imaginarias de forma real. Conocidos son, por ejemplo, el experimento de Milgram sobre la obediencia y una vasta cantidad de los avances científicos que se han hecho en neurociencia, especialmente en neuronas espejo, durante los últimos 30 años, son debidos a experimentos con actores y bailarines. Y cuando me lo termine, haré la review de este libro sobre el tema. O sea, de que eso de que no tiene salidas de la actuación, perdóname, pero no. Y yo voy a salir de esta oscuridad. Justo ya me estaba quedando sin luz. Parece hasta poético casi, ¿no? Que me quede sin luz hablando de este tema. ¿Sabéis? Este es el vídeo el que con el tiempo lo veré y me arrepentiré de cosas que he dicho o simplemente pensaré distinto. Pero bueno, hay que cambiar y que aprender. Y yo estoy en ese camino, que parece que tenemos que ser perfectos siempre y para siempre. Y esto tiene que ver con la inmediatez, con la productividad y esas mierdas. Con el ser talentoso o no serlo. Hay que hacer las cosas bien, pero para eso hay que hacer las cosas mal. Y eso también está bien. Por eso no creo que haya culpables de esto, pero sí hay muchos responsables. Por eso me queda esperanza y por eso creé este canal de YouTube. ¿Y vosotros? ¿Y tú? ¿Piensas que tengo talento? Nos vemos en el próximo ensayo.